Información. La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituyen, por lo tanto, algún tipo de mensaje. Esa palabra información la veo también muy clara como que está diciendo en formación. Y no se trata de un dato, de un solo de los datos, sino de qué está pasando con el dato. O sea, es algo que se está moviendo. Cuando recibimos información, no es una información quieta, estática. Vamos viendo cómo se va moviendo ese dato. Mira que dices en formación, y resulta de que el dato como tal, la palabra como tal, si la partimos un poquito, dice información. O sea, in quiere decir dentro. Sí. Entonces, dentro hay formación con un dato nuevo. Ah, qué lindo. Es una integración de un nuevo dato de tal como lo explica ahí, no veo que haya una distancia entre lo que se explica normalmente, la definición de información, como lo que estamos leyendo del campo cuántico. Okay. ¿Sí? O sea, sí, es un dato, ¿sí?, que viene a formarnos. ¿Y que es formarnos, ya, no? Viene, sí, a mover. Sí, a mover. A mover y a tomar forma. Lo que creemos que ya sabemos. Uy. Ese ya sé viene a mover ese punto del yo ya sé. Sí, ya sé. ¿Sí? Y en ese movimiento nos estructura respecto a nuevos recursos, respecto a nuevas formas de pensar, respecto a nuevas formas de sentir, respecto a nuevas formas de hacer. ¿Sí? Entonces, como te digo, no se ve que sea como tan distanciado de lo que conocemos, porque sí hay un conocimiento, o sea, el conocimiento que viene a fundamentar de una manera más clara y precisa lo que yo ya tengo. ¿Ya? ¿Sí? Ese cimiento en el cual yo me coloco como ser, como con ese saber o ese yo sé, ¿sí?, respecto a esa parte más sutil de ese nuevo dato que viene y me expande esa conciencia, y desde allí surgen otras posiciones del ser, cuando me doy cuenta que eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso siempre andamos buscando información. Por eso siempre sabemos que sí, venimos a actualizarnos, a hacer una expansión de conciencia. Cada nuevo dato nos actualiza y sucede todo el tiempo. Lo que pasa es que nos volvemos tan cotidianos, tan rutinarios, que no le damos tanta importancia a lo que la mente inclusive me está informando. ¿Y cómo es que me lo está informando? ¿Y para qué me lo está informando? ¿Sí? Entonces, el dato viene a mover toda mi biología, todas mis emociones y todo lo que en mi percepción en general. Siempre la información va a actualizar. Siempre la información va a actualizar.
Siempre está actualizando. ¿Y qué pasa con la información distorsionada? ¿O existe? Es que la información no es que sea la distorsionada, el dato no es el distorsionado. Ah, es mi percepción la que lo Es la distorsiona. percepción la que lo distorsiona. Cuando no tenemos esa claridad interior de la que hemos venido ya hablando anteriormente, ¿no? En el término de paz, en el término de intuición, cuando no tenemos esa claridad interior, nos confundimos con el campo de información, solamente acudiendo a lo conocido. Y lo conocido en mí, lo tengo en mí, como yo sé. Y eso me ha dado seguridad. Entonces, hacer ese movimiento que viene a ser ese dato nuevo, ¿sí? Lo puedo hacer con distorsión, al no comprender el dato nuevo o lo que me está informando ese campo expandido de conciencia, esa experiencia, ese punto de vista, esa realidad que se me está presentando. Y esta información que, digamos que nosotros damos en consulta, traemos unos datos para la persona, pero esos datos se están moviendo, no están estáticos, o sea, son para ese momento, pero mañana puede cambiar, ¿cierto? O sea, esos datos van cambiando también, van recogiendo cosas y van cambiando. Nos van formando. Ya. Nos van formando. Entonces, por ejemplo, cuando llega ahorita la imagen, ¿no? De que cuando estamos pequeños y cuando empezamos a leer y escribir, ¿sí? Hacemos como unos mamarrachos, como eso que llamamos mamarrachos. Solamente cogemos el color y el papel. Es más, ni siquiera sabemos cómo coger bien el plumón y hacemos solamente así. Pero en nuestra percepción estamos haciendo el gran dibujo. Sí. ¿Sí? Luego nos vamos formando. Hacemos la línea, sabemos que hay líneas horizontales, líneas verticales, oblicuas, ¿cierto? Y nuestros resultados van dando otra cosa, van dando con otra imagen, ¿no? Hacia afuera. Y hacia mí mismo que yo proyecto y me doy cuenta ahora cómo lo creo de diferente, ¿no? Sí. Y así nos vamos formando, pero son los nuevos datos que vamos recibiendo. Y los recibimos, claro, o sea, si nos vamos un poco a la parte de escolaridad que estamos acostumbrados, o a la parte de enseñanza, como estamos también, que influyen todas las personas en nuestro entorno, porque todas leen el campo de información de acuerdo a cómo han hecho este paso a paso. ¿Sí? También empezaron por un rayón ahí que creían que estaban haciendo algo interesante e importante, ¿sí? Y que le dieron un nombre en su momento, ¿sí? Yeah. Pero que ya una persona que ha transitado más la experiencia de vida dice, eso es un rayón, no la casa que el niño creyó que estaba haciendo, el dibujo de la casa o el dibujo del animal, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, sí, el dato siempre nos viene a mover, siempre nos viene a mover. Y por eso cuando entra un nuevo dato y de pronto se hace una luz interior en nosotros. Y como que lo cogemos y todo queda en perfecta armonía adentro, ¿sí? Y dice uno, ¡ay, ya la pillé! Sí. Ya hice el check-in adentro, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira que sí es ese movimiento del que estamos hablando desde la parte cuántica. O sea, alguien una vez dijo que quería contener, o sea, que cómo hacía más bien para contener toda la información, ¿no? Como una meta, que quería tener toda la información adentro. Tampoco es algo que se pueda hacer.
O sea, es algo que son estos datos que están todo el tiempo dando esa forma, pero son como partículas que no se puede meter en un sitio, como el aire, digamos, ¿no? Entonces, hay personas que por querer contener la información, como no se puede hacer, lo que contienen es otro tipo de, incluso puede ser también de datos, pero ya ni siquiera estos datos que te expanden, sino el dato de los que están viejos, desactualizados y te detienen en tu proceso evolutivo. No sé si me hago entender. Lo que pasa es que siempre, como el cerebro es el protector de la biología, ¿no? Y tenemos una parte prácticamente física que es como el grabador nuestro que está en las glándulas, ¿no? La pineal y en las glándulas de las que hablamos normalmente o que conocemos. Lo que hace el cerebro con un dato nuevo normalmente es recurrir a buscarlo en los archivos, en la biblioteca que ya internamente la tenemos, pero la que tenemos consciente, porque la información sí está en todos y está en su totalidad. ¿Sí? Pero dentro de estos límites de los que venimos hablando, que es esta dimensión, que es este planeta, que es esta experiencia, que es esta biología, recurrimos como a un apartado de la biblioteca nomás, ¿no? Y el cerebro va a esa biblioteca y busca ver dónde fue que pasó lo mismo y dónde esto, para poder dar un entendimiento a la biología y decirle tranquila, o sea, aquí no pasa nada, o mira, estás en peligro y entonces hay que generar sustancias y todo para poder defender la vida. Entonces, de esa manera es como movemos ese campo de información aquí, recurrimos a la memoria, a las memorias, ¿no? Y nos volvemos. Siempre hay un movimiento, aunque no lo veamos, pero sí ha sido muy lento ese movimiento, ¿sí? Ha sido muy lento. Ahorita en estos tiempos podemos darnos el lujo de tener esos avances tecnológicos que nos permiten recibir información instantánea de todo lo que está pasando a nivel mundial, cosa que hace muy poquito tiempo, o sea, si hablamos de 50 años no pasaba eso. No teníamos cómo, todavía, digamos, nos informábamos a través de cartas, telegramas o desde otras maneras de comunicación, ¿sí? Recibíamos los datos. Entonces, este momento de la civilización nos está permitiendo actualizarnos mucho más rápidos con los datos. A veces nos abruman los datos, ¿no? Sí. Nos abruman, nos generan esa confusión que ya desarrollamos en un video anterior. Pero solamente tenemos que darnos cuenta de eso, o sea, y también colocarnos en el punto del no sé, vuelve y sale ese campo de información para que lo miremos, de decir, bueno, no sé, pero me pongo receptivo, o sea, porque hay muchas cosas que yo puedo enseñar a otros, pero hay muchas cosas que me pueden enseñar a mí. Entonces, si yo me pongo en ese punto, puedo permitir que el dato llegue y me informe y me forme. Sí. Sí, es como eso. Bueno, yo te sigo preguntando. ¿Por qué se le suele decir a la persona que está consultando solo es información? Para que nos demos cuenta que es un dato, si lo llevamos a la tecnología, que es un término tan natural para nosotros hoy en día, ¿sí? Podemos entender que
dentro de un computador o dentro de un campo de información tecnológico que estemos manejando, dentro del mismo teléfono, nosotros podemos cambiar los datos. Digamos que estamos enviando una comunicación a alguien y nos equivocamos, podemos borrarlo, eliminarlo, copiarlo, hacer muchas cosas con ese dato, ¿sí? Sin meterle las emociones, los sentimientos, otras campos de información que tenemos, otros cuerpos que tenemos y que manejan la energía más sutil, colocándonos en una posición de pronto más vulnerable que nos haga reaccionar frente a ese dato. Sí. Entonces lo que buscamos es de que el dato lo veamos como dato, es un nuevo campo de información y no a un agresor que viene contra nosotros. No, es algo que viene a formarnos, ¿sí? Pero no es hacernos daño. Ah, qué lindo. ¿Sí? Entonces cuando lo vemos ahí, que es un dato, y espérate tantico, que todavía hago el rayón así, pero cuando ya sé que hay líneas horizontales y líneas verticales y líneas oblicuas, a ver, ¿sí? Pero es la misma imagen de casa que yo tenía, o de árbol que yo tenía, o de animal que yo tenía cuando hice el rayón, pero ya lo puedo formar desde otro lugar. Entonces no me golpea, no choco con eso, no se me vuelve un trauma, no me pega tan duro, ¿sí? Y puedo informarme y formarme respecto a ese dato. Bien. Entonces es diferente. Ya, listo.